hermanos, mi nombre es Paulina, Doménica y Jocelyn. Les enviamos un saludo desde nuestra casa, espero que se encuentren bien y cuídense mucho. Hola, yo soy Michelle. Yo Giselle. Nosotras queremos enviarle un saludo muy especial a los hermanos de la iglesia. Esperamos que a lo que se termine esta pandemia podamos alabar a Dios juntos. Y queremos enviarle un saludo muy especial a Sharon, A Sarita, Karina Jefferson. y a la pastora Yané. Chao. Chao. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien quiere darle la bienvenida al Rey de Reyes? Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. ¿Alguien le adora saltando? Avisos, 1, 2 y 3. Él es fiel y tu misericordia eterna. Señor, Él es fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel.
eterna. Señor, Él es fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. Señor, Él es fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al verla, obvio unirse a adorar. Se escucha, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos
Buenos días, mis hermanos. En esta mañana quiero darles una palabra de Dios sobre el nuevo libro que hemos estado estudiando en esta semana, que es acerca de Mateo. Entonces, Dios ha sido tan fiel con nosotros y quisiera que me acompañen orando en esta mañana para que Dios sea hablándonos, Dios sea tocando nuestras vidas, Dios sea haciendo cosas grandes en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque tú permites que estemos aquí, Señor, para honrarte, para alabarte. Dios, tú tienes el control de todas las cosas, que a pesar de todos los problemas, Señor, y dificultades, sabemos que tú eres quien nos salva, tú eres quien nos rescata, tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía, nuestra luz en medio de la tormenta. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Dios, tú eres tan bueno y tan maravilloso. Te alabamos y te adoramos, Señor, en esta mañana, y sé tú hablándonos, Espíritu Santo, sé tú tocando nuestras vidas, sé tú haciendo cosas grandes y maravillosas, Dios, que podamos ver tu mano, Señor, en medio de los problemas, Dios. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como yo les decía, vamos a hablar sobre el libro de Mateo. Hay una palabra tan hermosa que Dios me ha estado hablando en esta semana. Como vemos, el título de la prédica de esta mañana he puesto: Dios nos guía en tiempo de crisis. Vemos alrededor de nosotros un panorama negro. Hay enfermedad, hay peste, hay destrucción del patrimonio, hay bajos ingresos, hay desempleo, hay tantas cosas. Pareciera que estamos en una crisis severa, pero Dios nos guía en medio de esa crisis. Igual, como en este tiempo, vemos también que José y María pasaron por una crisis en el momento que iban a ser nuestro Salvador. Una crisis, por ejemplo, José comenzó a pasar una crisis. En Mateo vemos que él cuando recibió la noticia de que María iba a tener un hijo, entonces él entró en crisis. Él estaba rondando en su cabeza que tenía que dejar a María, que tenía que abandonarla, pero de una manera muy discreta para que ella no se metiera en problemas, porque era realmente lo que ella estaba pasando, realmente le hubiera llevado a la muerte, porque tener un hijo antes de casarse, tener un hijo fuera del matrimonio era firmar su sentencia de muerte en ese tiempo. Entonces José estaba en crisis, él no sabía qué hacer. Y vemos en la palabra de Dios, Dios se le revela a José, y eso vamos a estar viendo en esta mañana. Dios ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha guiado hacia el libro de Mateo, que nos ha guiado porque es un buen complemento de lo que hemos estado leyendo sobre jueces. Es un buen complemento de lo que leímos sobre Ruth, porque comenzamos a entender más sobre la familia de Dios, sobre la familia de Jesús, de dónde provino Jesús. Por ejemplo, leímos en Ruth, leímos de sus antepasados, de Boaz, de Ruth. Entonces, y en los jueces también vimos eso. Y como Dios, toda la palabra de Dios, todo está apuntando hacia Jesús. Y por eso vamos a comenzar a estudiar a lo largo de estos domingos sobre el libro de Mateo, porque Mateo realmente conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y todo lo enfoca hacia Jesucristo, el Rey, el Mesías prometido. Y es tan hermoso poder sacar tantas experiencias, tantas aplicaciones para nuestra vida, que va a ser un momento muy enriquecedor para nosotros. Por eso, mis hermanos, vamos a comenzar.
Tenemos primero que saber que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. José en ese momento no entendía qué pasaba con su situación. Él pensaba que estaba mal, que tal vez estaba, que María se entró con otro hombre. No sé qué le pasaba en la cabeza. Pero él ignoraba tal vez que Dios tenía el control. Dios estaba atrás del embarazo de María. Dios estaba atrás tomando las riendas de toda la situación que pasaba con María. Entonces tenemos que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Pareciera que todo se desbocó, todo está rumores de crisis, de levantamientos, de todo por todo lado. Pero nosotros tenemos que saber que Dios tiene el control. Dios tiene el control, a Dios no se le escapa. Las cosas que nos pasan, que nos suceden, las circunstancias, sean buenas o malas, Dios tiene el control. Tenemos que saber que Dios está tocando nuestras vidas para su propósito. También tenemos que saber que Dios manda su provisión, manda su guía, si nosotros nos regimos a su voluntad. Lo que pasó con José, que él recibió en un sueño lo que tenía que hacer. Entonces Dios lo enderezó a la voluntad y al propósito que tenía que hacer. A pesar de que él estaba pensando otras cosas, él tal vez estaba pensando que tenía que dejar a María, pero Dios lo encaminó hacia la solución correcta. Y también que nosotros tenemos que actuar conforme a esa revelación. Josué actuó, Josué hizo caso a lo que el ángel le dijo y por ende él cumplió el propósito de Dios en su vida. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Vamos a comenzar diciendo que Dios tiene el control. Por eso vamos a leer Salmos 24:1. Dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Salmos 24:1. La tierra es del Señor. Entonces todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros sabemos, hemos visto, hemos oído, es de Dios. Todo lo que está en esta tierra, todo, como dice, Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces Él tiene el control de todo. Él tiene el control de su vida. Tal vez Dios está tocando este tiempo de crisis para que usted se arrepiente y se humille ante su majestad. Para que usted vea que realmente Dios tiene el control de todas las cosas que le pasan. Entonces, de Él es todo. Tenemos que estar conscientes y seguros de que Él es todo lo que viene, todo lo que nos pasa, todas las circunstancias de nuestro alrededor es de Dios. Y Dios tiene el control de todo eso. Y Dios tiene el control. Otro versículo que les quiero compartir en esta mañana es Colosenses 1:16 y 17. Dice: porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Aquí dice en la palabra de Dios que por medio de Él, por medio de Jesucristo, Dios creó todo lo que existe. Todo lo que existe es por medio de la mano de Dios. Todo lo que existe es por medio de la mano de Dios. Y nada se le escapa a Él. En los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Ahí en la palabra de Dios sabemos que hay un mundo espiritual que no podemos ver y Dios tiene el control de eso también. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, Jesucristo, ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Esta parte última del verso 17 me fascina. Dice: Él mantiene unida toda la creación. Por medio de Él, en otra versión dice: por medio de Él subsiste
toda la creación. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios tiene el control de todas las cosas, de que por medio de Él subsisten todas las cosas. Él es el dueño total. Él es el dueño total de todo. Y Él tiene el control de tu vida, mi hermano. Él tiene el control de todo lo que pasa alrededor. Confía en Él. Él va a mantener su propósito en tu vida y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Vamos a seguir. Primero, lo que nos sacamos una enseñanza de esto, de Mateo 1, 18 al 20, que es nuestro texto en esta mañana, es de que no debemos tomar malas decisiones en medio de la crisis. Vamos a leer primero Mateo 1, del 18 al 20. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. El 19 dice, José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. El 20 dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces vemos en este pasaje que no debemos tomar malas decisiones en medio de la crisis. José estaba consternado por lo que estaba pasando con María. José no entendía cómo pudo ser embarazada por parte del Espíritu Santo. Entonces él en su limitada mente no podía entender la magnitud de lo que estaba pasando. Pero él ya estaba tomando, en su mente ya estaba tomando esa decisión de dejar a María, y era una pésima decisión. Iba en contra del propósito de Dios, esa decisión, pero Dios mandó su provisión en el momento exacto para que él tome la decisión adecuada. Igual, mi hermano, en la parte, en el verso 19, quiero hacer notar algo. Dice, Jesús, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público. En esta versión dice, era un hombre bueno. En la versión Reina Valera dice, era un hombre justo. Entonces Dios guía a las personas que son justas, que son buenas, que quieren hacer la voluntad de Dios. Dios no guía a las personas que quieren hacer lo que les da la gana, que siguen sus deseos, que siguen sus compromisos y después tratan de decir, no, es que Dios me va a enderezar todo. No, Dios no funciona así. Dios guió a José porque él era bueno, porque él tenía esa justicia en su corazón y él quería hacer bien las cosas, no quería perjudicar a María. En él no entró revancha, no entró celos. Entonces él era justo. Entonces nosotros también, si nosotros seguimos la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, Dios nos va a guiar qué tenemos que hacer en medio de la crisis. Y eso pasó con José. Dios le guió en medio de la crisis. Dios le guió en medio de lo que él tenía que pasar, él tenía que hacer. Por eso, mi hermano, tenemos que confiar en Dios, de que Él nos va a guiar, Él nos va a socorrer. Si usted es bueno, si usted se mantiene justo, haciendo la justicia de Dios, si usted quiere agradar a su Dios, si usted busca a Dios, entonces Dios le va a guiar en medio de la crisis, Dios le va a guiar en medio de ese problema. Por eso tenemos que buscar a Dios, como dice en su palabra, buscadme mientras Él pueda ser hallado. Y hay un versículo hermoso que habla de que Dios tiene el control
en Isaías 41:4. Dice en la versión TLA, dice: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Entonces Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de la situación que tal vez le aqueja, de esa angustia que tal vez está pasando. Dios tiene el control, mi hermano. Estamos conscientes de que Dios está al control de nuestra situación. A veces nosotros decimos: no, Dios se ha olvidado de mí, todo lo que me está pasando. Dios se ha olvidado de mí, pero no, Dios tiene el control. A veces ignoramos la mano de Dios en distintas situaciones. A veces ignoramos de que Dios está obrando, de que Dios está haciendo, está formando nuestro carácter. Por eso a veces permite cosas que a veces nos duelen, a veces pasamos angustias, para que nuestro carácter sea firme y nos podamos plantar en la roca que es Cristo. Entonces debemos que saber que Dios tiene el control. También algo muy importante es: tenemos que buscar la dirección de Dios para superar la crisis. Nada nos va a sacar de la crisis, no va a venir un gobierno mágico, no va a venir un presidente iluminado, porque tantos que han venido disque iluminados y no han hecho nada más, han hecho robar y saquear el dinero del pueblo. Entonces no vamos a esperar en ningún gobierno. La verdadera solución para la crisis es buscar a Dios, es buscar la dirección de Dios, es buscar a ese Dios todopoderoso que nos puede salvar, que nos puede rescatar con su mano poderosa, con su diestra. Pero como les dije, tenemos que ser hombres justos para que Él nos guíe y nos ayude en medio de la crisis. José no se apresuró a tomar una decisión incorrecta, esperó en la provisión de Dios e hizo caso. Como leíamos, que él recibió en un sueño, el ángel le dijo lo que tenía que hacer. Entonces él hizo caso, él no se desesperó, él estaba rondando eso porque era humano, él dudaba: ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo haya embarazado a María? Era una situación terrible. Por ejemplo, dicen los estudiosos, los eruditos, que María tenía más o menos unos 16 años y José tenía unos 17 años. Entonces ellos eran prácticamente adolescentes. Lo que estaban pasando era algo tenaz, y menos en esa sociedad que era muy machista, muy... si descubrían que una mujer había tenido relaciones antes de casarse con su prometido, entonces la mujer tenía que morir. Entonces era una sociedad muy radical, muy tenaz. Entonces, y él no se desesperó, él confió en Dios y Dios le dio la respuesta en un sueño. Como leamos otra vez en Mateo 1:20, dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Como le dice el ángel animándole: no tengas miedo. A veces nosotros nos tenemos temor a lo que va a pasar, tenemos angustia a lo que podría acarrearnos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero Dios te dice en esta mañana, mi hermano: no tengas miedo de hacer mi voluntad, no tengas miedo de hacer mi voluntad. Como dice, es tremendo aquí en esta parte, dice: no tengan miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces aquí está hablando de Jesús, de Jesucristo. Cumple el propósito en Cristo. Aférrate a Cristo. Cristo es la razón. Le está diciendo en otras palabras el ángel. En otras palabras le está diciendo: aférrate a Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: aferrarnos a Cristo, aferrarnos a nuestro Señor. Él es la razón total de todo lo que nosotros pasamos y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Por eso, mi hermano, no tenga miedo. Siga adelante confiando en Dios. Dios va a sacar. Pareciera que todo es algo
sui generis, algo inverosímil. Nunca nos ha pasado esto de estar encerrados en la casa, de que ver como los trabajos, todo se está derrumbando a nuestro alrededor. Ver tantas cosas, algo tan tenaz lo que ha pasado. Pero Dios tiene el control. Dios quiere que veamos a Jesucristo, que veamos su palabra, que veamos lo que Él tiene para nosotros, que nos aferremos a Él. Amén. Vamos a seguir. Dice el Mateo 1:21, dice: y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está la promesa del Salvador, el Salvador del mundo, el Salvador que necesitamos, nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, eso es lo que realmente necesitamos, más que dinero, más que posesiones. Lo que necesitamos es a nuestro Salvador en nuestra vida, viviendo, siendo formado nuestro carácter a la medida de Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo, mostrándonos en este tiempo. De que parecía que todo lo demás se acabó, todo lo que tal vez nosotros teníamos como precioso se esfumó, y tenemos que volver nuestros ojos hacia el cielo, a Cristo, nuestro Salvador, el que realmente importa en nuestras vidas. Como dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros tenemos una enfermedad terrible que es el pecado, y Cristo vino a salvarnos de esa enfermedad. No es un virus, no es el COVID, sino es el pecado realmente lo que nos va a matar eternamente. Por eso Cristo vino y se preocupó. Él vino a darnos la vacuna, la cura, que fue salvarnos de ese pecado. Mi hermano, aférrese a Cristo. Cristo es la única solución para su vida. Cristo es la única solución. Dice en el Mateo 1:22 y 23, dice: todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Todo esto sucede, todo lo que le está pasando, mi hermano, sucede para que Dios cumpla su propósito en su vida. Como está aquí, para que Dios cumpla la palabra. Todo esto es lo que está pasando. Todo lo que le pasaba a José, toda la situación dura y difícil, era para que él vea en su vida la gloria de Dios, para que vea al niño, vea el propósito de Dios en su vida. Igual, mi hermano, con usted, con la iglesia, todo lo que Dios permite que pase, es para que nosotros veamos su propósito, su poder en medio de la crisis. Que veamos su mano poderosa. Cuando todos dicen no hay trabajo, no hay ingresos, no hay nada, nosotros veamos, alcemos nuestros ojos y sepamos que tenemos un Dios todopoderoso, que es el dueño del oro y de la plata. Tenemos que confiar en Él. Esto es con un propósito. Por eso siempre tenemos que ver a Dios, no ver las situaciones como circunstancias que pasan porque sí, porque así lo dicta el destino. Y no es así, eso es una gran mentira, es una gran falsedad. Todo pasa porque Dios tiene un propósito, Dios tiene los hilos de la humanidad, llevándolos, porque Dios quiere glorificarse y manifestarse. Pueden haber problemas, claro que hay problemas. Pueden haber dificultades para los hijos de Dios, claro que hay dificultades para los hijos de Dios. En la palabra de Dios dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, porque a veces las aflicciones nos ayudan a ser más fuertes, a tener un carácter formado, a tener un carácter duro, para que no nos mueva cualquier embate, cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor. Por eso esas situaciones difíciles pasan, Dios permite que pasen, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, para que se cumpla lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Mi hermano, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado, Dios tiene un propósito contigo. Por eso vuélvete a Él, vuelve a sus brazos. Él quiere hacer cosas grandes contigo.
¿Qué voz estás escuchando para salir de tu crisis? ¿Estás buscando a Dios cuando los problemas te aquejan? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estás escuchando todo lo que pasa a tu alrededor? ¿Estás buscando a Dios? Tienes que buscarle a Él. Él es la única respuesta, como hemos visto. Tenemos que, aparte de escuchar su voz, vivir el propósito de Dios, pese a las circunstancias difíciles, pese a que no entendamos, pese a que dudemos, porque a veces dudamos. Somos tomases profesionales y dudamos. Y es lógico, porque somos humanos. No tenemos todas las respuestas, pero podemos confiar de que Dios tiene el control de todo. Amén. Cuando José despertó, el 24 dice, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Entonces, cuando José despertó, hizo como el ángel le había ordenado. Tú estás haciendo el propósito de Dios. Estás haciendo como Dios te ha ordenado. Tenemos que hacerlo. No solo escuches la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Santiago 1:22. No solo escuchen, no solo escuches, mi hermano. Tienes que poner en práctica lo que Dios te habla. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario te engañas a ti mismo. Es un engaño vivir pensando de que siguiendo mis deseos, siguiendo lo que yo siento, lo que mi corazón anhela, vas a salir adelante. Puede ser por un tiempo, pero tarde o temprano eso te va a acarrear dificultades y dolor a tu alma. Por eso tienes que ser practicante de la palabra de Dios, no solo oidor, practicante. El 23 dice, pues si escuchas la palabra de Dios pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. El 24, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué promesa tan hermosa. Pero si miras, como dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la ley de Dios nos hace libres, el pecado nos esclaviza a vivir bajo la inmundicia, pero la ley perfecta de Dios nos hace libres y la ponemos ¿en qué? En práctica, en obra, y no olvidas que escuchaste lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces, ¿cómo viene la bendición de Dios? Cuando obedecemos. ¿Cómo viene la bendición de Dios? Cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos dice. Tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dice. Tenemos que rendirnos ante nuestro Dios y Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida. Pon en práctica, tenaz esto, que la ley nos hace libres. Y cuando nosotros escuchamos, dice, miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica. ¿Qué dice primero? Mirar atentamente. Busca atentamente la palabra de Dios. No es posible de que tú pases días sin leer la palabra de Dios. No es posible que tú pases tu día sin escudriñar la palabra de Dios. Dice aquí, pero si miras atentamente, tienes que verla atentamente, la palabra de Dios, que te hace libre. Es lo único que te va a hacer libre, lo demás te aprisiona. Por eso a veces nos sentimos cargados, nos sentimos con cargas, turbados, a veces nos duele la cabeza, no sabemos qué hacer, a veces nos encerramos en nosotros mismos y no sabemos qué hacer. Tal vez no estamos mirando atentamente la ley perfecta que nos hace libres. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste. Es importante. No olvidas lo que escuchaste. Por eso en Josué decía, repítela, memorízala, escríbala en tu casa, ponla en todo lado. Entonces no tenemos que olvidarnos lo que escuchaste. Entonces, ¿qué dice? Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Entonces ahí viene la bendición, mi hermano. Tal vez tú dices, no, es que yo sí voy a la iglesia, yo sí escucho músicas cristianas, yo pongo en mi celular músicas cristianas. Entonces, ¿por qué Dios no me bendice? Es que no estás mirando atentamente la ley perfecta. No estás poniendo en práctica lo que Dios te dice, lo que estás escuchando. No estás poniendo en práctica. Entonces ahí está el meollo del asunto. Es que tienes que poner en práctica. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es mejor obedecer a nuestro Dios. ¿Pone usted en práctica lo que ha aprendido? Estas son unas preguntas que podemos reflexionar a lo largo de esta semana. ¿Pone usted en práctica lo que ha aprendido? Trae bendición a tu vida cuando pones en práctica la ley de Dios, como lo veíamos. Cuando ponemos por obra la ley de Dios, traemos la bendición de Dios a nuestra vida. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Como dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Tenemos que poner en práctica lo que estamos escuchando, lo que estamos oyendo de parte de Dios. No podemos engañarnos, no engañar a Dios, no podemos engañar a Dios, no podemos decir, no, es que un poquito, yo escucho una prédica y ya, pero no podemos. Pero ¿qué hay de las relaciones con nuestra familia? ¿Qué hay de que a veces decimos malas palabras? A veces nos regocijamos con chistes de doble sentido, con cosas que contaminan nuestro corazón. A veces, ¿qué estamos viendo por medio de las redes sociales? ¿Qué oídos estamos dando? ¿Qué estamos escuchando? A veces eso distorsiona la bendición de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte todo lo que Él tiene en su propósito. Pero a veces nosotros entorpecemos, porque no hemos entendido realmente cómo funciona el Evangelio. No hemos entendido de que tenemos que rendirnos ante el Salvador del mundo, ante Jesucristo, nuestro Señor. Como vimos con José, todo el propósito era para que Jesucristo venga a este mundo. Y todo lo que Dios hace en tu vida es para que Jesucristo nazca en ti y se forme en ti Cristo, para que tú cumplas el propósito de Dios. Por eso, mi hermano, no te engañes. Es un engaño querer decir, sí, yo con tal de que cumpla ciertas cositas, pero las otras no las cumplo, entonces voy a estar bien. No es así, mi hermano. No te dejes engañar. Dios no puede ser burlado. Como dice, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Es tenaz. Nadie puede burlarse. Tal vez hay políticos que dicen, ya, aquí robé millones de dólares, pero nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y sepan que Dios es todopoderoso. A veces uno se amarga porque esos políticos más lo que roban y todo, y no les pasa nada, pero nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Más aún sus hijos que dicen que aman a Dios. No podemos burlarnos de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Por eso, ¿qué estás cosechando? ¿Qué estás sembrando? Esa sería la pregunta realmente. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando amor o estás sembrando odio? ¿Estás sembrando esperanza o estás sembrando temor? ¿Estás sembrando fe o estás sembrando incertidumbre, angustia? Tenemos que saber qué estamos sembrando para ver realmente una cosecha verdadera. Dice, puede ser una trampa no escuchar la voz de Dios. Puede ser una trampa decir, sí, quiero obedecer a Dios, pero no hacerlo. Es una trampa, es una trampa. ¿Qué estás sembrando para tu vida? Como les decía, ¿qué estás sembrando para tu vida? Es tenaz esta parte que dice en Santiago 1:26. Dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Como sigue el engaño. No te engañes.
No te engañes, ¿no? Porque hay gente que se cree vivísima. Es la viveza criolla, pero también trasladada al evangelio. La viveza criolla en el evangelio también es. Como aquí en Ecuador tenemos la viveza criolla, también hay una viveza criolla en el evangelio. Pensamos que nosotros no sé de dónde sacamos, de que haciendo ciertas cosas y teniendo ciertas reglas a nuestro modo vamos a poder acceder a las bendiciones de Dios. No te engañes. Dice, si afirmas, el 26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua. Ahí está un fruto tenaz, pero no controlas. ¿Estás controlando tu lengua? ¿Estás o salen insultos de una, o salen improperios o cualquier otra cosa? ¿Estás controlando tu lengua? Te engañas a ti mismo, es un engaño. A Dios no podemos engañar, a nuestra familia tampoco podemos engañar, porque vivimos siempre con nuestra familia. Por eso tenemos que, si te decimos que seguimos, realmente somos hijos de Dios. Tenemos que, tiene que notarse en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos. Por eso, mi hermano, vuélvete a Dios. No te engañes, no te engañes. ¿A quién engañes? Tal vez tú dices, oh, yo engaño al pastor, oh, yo engaño a los hermanitos. Oh, no. Si tú estás fallando eso en tu interior, no te engañas a nadie. Dios te ve, Dios ve todas las cosas, incluso dice las intenciones del corazón. Dios ve las intenciones del corazón. Tú puedes tener una fachada afuera de súper espiritual, súper cristiano, pero por dentro estar podrido, como decía Jesucristo dijo, son como tumbas blanqueadas, que por afuera se ven espectaculares, pero por dentro tienen huesos de muerto. Que no te engañes a ti mismo en ese sentido. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Qué tenaz de esto? Otro símbolo de que realmente estás cumpliendo la palabra de Dios es ver la necesidad de las personas y dolerte por esa necesidad y salir a ayudarles, hacerlo. Eso es realmente lo que dice la verdadera religión y pura. No es buscar para ti mismo provecho, para ti mismo lo que tú puedas hacer. Entonces, es tenaz lo que Dios realmente busca de nosotros, lo que Dios realmente quiere de nuestra vida. Y es tenaz, y dice, y otra parte espectacular de este versículo, dice, y no dejar que el mundo te corrompa. No tienes que dejar que el mundo te corrompa. No tienes que dejar que el mundo, con sus deseos, con su vanagloria, con todo lo que trae, te destruye tu vida y la de tu familia. Eso es realmente seguir a Dios. Eso es realmente seguir la voluntad de Dios. No es decir, aleluya, tener una Biblia bajo el brazo. No es poner canciones cristianas. Eso es algo estético. No es vestirse con una falda hasta el tobillo. Eso es algo superficial. Es realmente hacer lo que Dios nos dice. No dejar que el mundo nos corrompa. Que en la primera oportunidad de que yo pueda hacer que nadie me ve, entonces ahí sí me desmando porque son mis amigos, porque no puedo quedar mal con las demás personas. Eso es dejar corromper tu corazón por el mundo. Por eso, mi hermano, no te dejes corromper. Es fácil ser engañado al seguir los deseos del mundo y de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Estás dejando que el mundo te corrompa? ¿En qué áreas de tu vida? Arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Arrepiéntete, dice el Señor, como dice en Apocalipsis 2:5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Mira hasta dónde has caído. Dios no te dice, ya te caíste,
ya te caíste, te fregaste. No. Dice, mira, ¿de dónde has caído? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Sigue a nuestro Dios. Vuelve. Dios siempre te dice, vuelve, te ama tanto. Dios siempre dice, vuelve. Haz las primeras obras. Esa advertencia no es para hacernos mal, para que tenernos coartados, que quitarnos la libertad. No, es para nuestro bien, para que no nos vaya mal, porque el pecado es el que nos coarta y no nos deja ver que vamos a un abismo profundo. Por eso, mi hermano, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Cuando tú llegaste a conocer a Jesucristo y Él entró en tu vida, comienza a hacer las primeras obras. Dios nos llama a hacer una reflexión sobre nuestra vida. Es tenaz como Mateo nos llama, en lo que hemos leído, nos llama a hacer una reflexión de lo que está pasando, como estamos haciendo como José, que José tomó el consejo de Dios, hizo según el propósito de Dios. Por eso en esta mañana Dios nos llama a hacer una reflexión sobre nuestra vida. Él nos ama tanto que no quiere que nos perdamos. Siempre nos va a advertir. En nosotros está tomarle en serio y volver sobre nuestros pasos. Siempre nos va a advertir. Siempre va a decir, vuélvete a mí. Porque te va a pasar eso, vas a caer al hoyo. Vuélvete a mí. No te cierra la puerta. Que eso es lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo. No nos cierra la puerta. Siempre nos está advirtiendo. Siempre nos está diciendo, vuélvete a mí. Dios te bendiga, mi hermano. Quisiera orar por ti en esta mañana. Señor Jesús, gracias, porque tú siempre nos adviertes, siempre nos das la salida, Señor. El pecado no nos da opciones. Como dice en tu palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. El pecado no nos da opciones, solo nos lleva a la muerte. Pero tú nos has dado vida, Señor. Que tú seas infundiendo vida a mis hermanos que están escuchando este video, Señor, que están viendo este video, que están escuchando este mensaje. Que tú seas infundiendo vida en sus corazones y que puedan salir adelante, Señor, en medio de esa crisis, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, Señor, que te vean a ti, Señor, que puedan ver tu provisión poderosa y magnífica, respaldando su vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, sino es en tu poder, en el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Bendícenos, Dios, a lo largo de esta semana. Bendícenos en todo lo que vamos a hacer. Bendícenos, abre oportunidades en nuestra vida, abre oportunidades, Señor, para que podamos salir adelante, Señor, confiando en ti, creyendo de que tú eres fiel, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Ha sido un momento especial tener este tiempo de reflexión, este tiempo de palabra de Dios. Que Dios sea tocando tu vida y bendiciendo a lo largo de esta semana. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Amén.